¿Habían leído esa parte de la Biblia? Del naufragio de Pablo. ¿No? Si ya querían como que se acabara, ¿va? Está un poquito largo la historia. Es una historia muy, muy interesante que nos recuerda cuando surgen tormentas dentro de nuestra vida. Todas aquellas situaciones difíciles dentro de nuestra vida les llamamos tormentas. Y estas tormentas pueden causarnos confusión, pueden causarnos molestia, pueden sacarnos el aire de los pulmones o atiborrarnos de tanto aire, porque en medio de la tormenta el exceso de viento, el exceso de agua puede hacernos sentir que no podemos respirar, y eso provoca que muchas veces cuando tenemos tormentas dentro de nuestra vida los niveles de estrés suban, que todo lo que nosotros tenemos pensado o preparado para un día de repente se arruine. Ya no va a ser el gran día que nosotros teníamos esperado porque de repente cayó una tormenta. Ya no va a ser, dirían las mamás, el día de poder lavar, ¿no? Porque de repente cayó la tormenta y pues nomás no se va a secar la ropa. Ya no va a ser el día, el fin de semana lindo que nos pensábamos pasar con la familia, las vacaciones preciosas que imaginamos todo este tiempo, y de repente cae una tormenta y nos arruina las vacaciones, la familia y la vida entera. Y si nosotros permitimos que las tormentas dirijan nuestro barco, pues esas tormentas no tienen misericordia, no tienen piedad. Las tormentas nos hunden y las tormentas nos destruyen. Por eso esta porción de la escritura es muy importante, porque aunque a veces no la leemos mucho, nos damos cuenta de que aquí vemos al apóstol Pablo enfrentar una tormenta. Y Pablo fue un hombre que enfrentó muchas tormentas en el momento en que él decidió seguir a Cristo. Y no solamente las tormentas espirituales, porque a Pablo lo golpearon, lo azotaron, lo encarcelaron, lo escupieron, lo apedrearon. Un día lo dejaron tan pero tan herido que ya pensaron que se había muerto. Y lo dejaron allí y se fueron. Pero no se murió Pablo, sino que además de esto era un hombre que era fugitivo de la ley romana y era fugitivo también de sus parientes los judíos. Y aquí en el capítulo 27 del libro de los Hechos vemos que también, aparte de todas estas tormentas, se enfrentó tormentas físicas reales en embarcaciones. Y de hecho este relato que nosotros estamos leyendo es el tercer naufragio por el que Pablo se enfrentó. Esta no es la primera vez que Pablo se enfrentaba a un fenómeno natural de estas magnitudes. Era ya la tercera vez. Por lo tanto, si alguien estaba autorizado para poder hablar de tormentas, ese era Pablo. Pablo había sobrevivido ya a 2 tormentas anteriores y ahora esta tercera se enfrentaba delante de él, y él es el que se levanta, el que mantiene la calma y el que le dice a los demás que también deben de mantener la calma. Y les empieza a dar palabras de ánimo y palabras de esperanza, y les empieza a decir: hey, tranquilos, vamos a salir todos vivos, ni un solo cabello se les va a caer, ustedes van a poder sobrevivir. Y cuando nosotros pensamos en este naufragio de Pablo y cuál fue la reacción de estas personas, podemos pensar que Pablo estaba loco por decirle eso a estas personas. Nosotros podríamos llegar a sentirnos en el mismo lugar, a lo mejor, que las personas que estaban atravesando la tormenta estaban pasando. El viento en contra, tan fuerte que el asta estaba a punto de quebrarse, de romperse, el mareo, la sal del agua, a lo mejor ellos ya tenían algunas heridas y entonces la sal les lastimaba las heridas y hacía que se les quemaran. Era una situación muy terrible, no podemos ni siquiera como imaginar qué era lo que estos marineros que estaban especializados en navegar estaban sufriendo y padeciendo en este momento, atemorizados por esta tormenta, ¿no? Y cuando vemos la reacción de ellos, quizá muchos de ellos pudieron haber pensado: oye, Pablo, ¿pero de qué me estás hablando? ¿Cómo me estás diciendo que mantenga la calma si aquí este mar nos va a hacer tumba a nosotros? Recuerdan que tenemos este himno de Maestros encrespan las aguas. Por ahí hay un verso del himno que dice: ¿no ves que aquí perecemos? Y es el profundo deseo del corazón humano que reacciona de esa manera. ¿No ves que aquí perecemos? Y cuando nosotros pasamos por las tormentas, también podemos llegar a decirle a Dios o a quien se acerca y nos dice: ¡hey, tranquilo! Dios está contigo. Y yo muchas veces, cuando alguien me dice Dios está contigo y todo va a salir bien, lo primero que me dan ganas no es de decir aleluya, amén, sino sácate para allá. ¿Cómo crees que las cosas van a salir bien? ¿Qué no ves lo que está pasando? Tú no entiendes lo que yo estoy atravesando, no sabes lo que le está ocurriendo a mi familia, no sabes lo que le está pasando a mi vida. El barco está a punto de romperse en dos y tú me vienes a decir que yo tenga fe, que yo esté tranquilo, que nada me va a ocurrir, que Dios está conmigo. Y en este mismo sentir, que es muy humano, este mismo sentir que todos hemos llegado a experimentar cuando alguien nos dice que le echemos ganas,
cuando alguien nos dice que Dios está con nosotros, es algo que vemos cómo es que estos hombres resolvieron cuando se dejaron dirigir por Pablo, porque Pablo en algún momento les dice, el Dios al que yo sirvo mandó un ángel y ese ángel me dijo que todos vamos a salir de aquí, pero tienen que hacer lo que yo les diga que tenemos que hacer. Ahora, por favor, quiero que vuelvan a repasar el versículo 29, léanme el versículo 29. ¿Qué es lo que dice? Porque aquí hay una clave que pasa a veces desapercibida. Por favor, léanmelo. ¿Qué dice? Que temiendo dar el escollo, echaron 4 anclas sobre la proa y ansiaban que se hiciese de día. ¿Echaron qué? 4 anclas en la parte trasera del barco, la proa. ¿Y después qué? Ansiaban que fuera de día. Y aquí hay una cuestión de traducción que es muy importante. Porque ese ansiaban no es la ansiedad que nosotros percibimos el día de hoy. No es que como que echaron las anclas para poder ir haciendo que la nave se detuviera y estaban ansiosos. No, esa palabra ansiaban es una palabra griega que es eujome o eujomai. Y eujome significa sí ansiar, pero también significa querer, desear, y significa algo que a mí me sorprendió cuando averigüé el significado de esta palabra. Significa orar. Orar. Es la misma palabra que se utiliza en primera a los Tesalonicenses 5, 16, 17, que dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, orad sin cesar. Es esta palabra eujome. Echaron 4 anclas para estabilizar la nave y oraban para que el día siguiente llegara. Las anclas por detrás y la oración por delante. Es decir, las herramientas humanas son una base, las herramientas emocionales, las herramientas espirituales son una base, pero la oración era lo que les permitía seguir adelante. Oraban para que el día siguiente ya llegara, es decir, oraban con fervor, oraban con entusiasmo, con fuerza, para que esa tormenta finalmente se desvaneciera. Y cuando nosotros pensamos en nuestras tormentas, este es un modelo que también podemos aplicar para nuestras propias vidas. Echar las anclas y tener la oración de frente para poder trazar nuestro rumbo, nuestra guía y nuestro futuro. Y esta serie de 4 anclas en la tormenta nos dice cuáles son las 4 anclas que nosotros tenemos que echar en medio de la tormenta. Pero no olvide esto. Siempre, aunque usted todavía no se entere de cuál es la ancla número 1, la ancla número 2, la 3, la 4, lo que debe ir siempre adelante de nosotros es la oración fervorosa. Y la primera ancla que podemos echar es el ancla de la estabilidad. El ancla de la estabilidad. Por favor, léanme el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20 de Hechos 27? Y no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza para salvarnos. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Cuando usted ha perdido toda la esperanza, es cuando Pablo se levanta y les dice en el versículo 22, se van a salvar de este naufragio. Cuando ya los vientos están acabándolo con todo, aúllan, rugen. Yo no sé si ha visto esos videos de cómo el mar es intempestuoso. La fuerza natural tiene una fuerza que las herramientas, las armas humanas no pueden desarrollar. La electricidad, el magnetismo, la fuerza nuclear, la fuerza de los vientos, desarrolla energía en unas cantidades tales que el ser humano y sus embarcaciones más finas, más modernas, se hacen como papel. No sé si recuerde, hace algunos meses, ya creo, no sé si un año ya, sucedió esto de los marineros, bueno, los que iban en el submarino, que finalmente las fuerzas naturales de la física hicieron lo suyo y el submarino implosionó y se achicharró como si fuera una bola de papel. Eso es lo que le sucede a toda la tecnología y a la ciencia humana cuando se enfrentan a este tipo de fuerzas naturales. Y cuando se había perdido toda la esperanza, cuando usted sienta que su esperanza se ha perdido totalmente, es ahí donde el mensajero, la voz de Dios, se levanta y dice, Dios prometió que te va a salvar. Y tienes que creer que Dios te prometió que te va a salvar. Así que en medio de la tormenta, lo primero que tenemos que buscar es la estabilidad. La primera ancla es la estabilidad. ¿Cómo encontramos esa estabilidad? Bueno, la estabilidad se encuentra cuando nosotros nos apropiamos de las promesas
de la palabra de Dios. Y quiero recordarle 3 promesas de la palabra de Dios que conforman este ancla de la estabilidad. La primera de ellas se encuentra en el Salmo 91:1. Este salmo nos lo sabemos todos, quiero creer, ¿no? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La primera promesa es que Dios es tu refugio y tu protección. Dios es tu casa, Dios es tu hogar, Dios es el refugio al que tú puedes volver. Pablo confiaba en eso, confiaba que tenía una casa en Dios. Por eso este hombre, cuando inició su ministerio en la iglesia cristiana, no le importó dejar su casa para irse para todos lados, porque sabía que al lugar en donde él llegara, ahí tenía un refugio y tenía un hogar, porque Dios era ese hogar. El hogar de Pablo se movía con Dios, y hacia donde se movía Dios y hacia donde Dios le decía que debía de irse, ahí era donde iba Pablo. Eso quiere decir que la estabilidad no la encontramos en tener un terreno, no la encontramos en tener una casa. La estabilidad no está, como falsamente nos ofrece la sociedad, en tener un empleo fijo, con prestaciones laborales, con todas las de la ley, que bendito sea Dios, que el que lo puede tener, que lo tenga, pero eso no es la estabilidad. Desde un principio, Dios, cuando camina con su pueblo, ustedes recordarán, le da una orden al pueblo para que le construyan un tabernáculo. ¿Y qué cosa era el tabernáculo? Era una tienda que se armaba y se desarmaba, para que si ellos se movían a otro pueblo, ahí llegaran, se asentaran y construyeran la tienda. Ese era un símbolo de que Dios se movía con ellos. Dios es un Dios que camina con nosotros. Así que si el día de mañana tú te quedas sin la percepción económica, tú te quedas sin la salud, tú te quedas sin el empleo, te quedas sin el hogar, te quedas sin el apoyo de tus familiares, te quedas sin la familia, te quedas sin la paz. Mucha gente dice cuando le sucede eso, es que yo ya perdí mi hogar, perdí mi familia, no lo reconozco, estoy en un lugar en donde ya no sé dónde estoy, esta ya no es mi casa, esta ya no es mi familia, yo no tengo absolutamente nada. Lo que sea que cambie dentro de tu vida, tienes que recordar, Dios camina contigo. Dios es tu refugio, Dios es tu hogar es móvil para con Dios. Así que en medio de tus pérdidas y de tus sufrimientos, tienes que saber que Dios es el que te cobija bajo la sombra del Altísimo, dice ahí el Salmo, ¿verdad? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Ahora, siempre he dicho, ese Salmo tiene una condicional. ¿Tú quieres habitar bajo la sombra del Altísimo? Sí, yo quiero que Dios sea mi refugio, yo quiero que Dios sea mi hogar. El Salmo dice, el que habita. Y si tú no habitas la casa, si tú no habitas la presencia de Dios, si tú no frecuentas la presencia de Dios, si tú no estás en la presencia de Dios, Dios te ofrece el hogar para donde quiera que tú vayas, pero si tú no lo habitas, ¿qué es lo que le pasa a un terreno cuando tú no estás allí? De repente vienen los paracaidistas, ¿verdad? Y ya de repente son los pleitos así para echarlos. Híjole, y ellos llegan y dicen, no, yo ya viví aquí, esta es mi casa, yo estuve aquí y tengo cómo comprobarlo porque yo he estado más tiempo aquí. Por eso dicen que si tienen un terreno hay que darle sus vueltas, frecuentarlo, estar allí atento a que no se pierda, ¿verdad? Bueno, no perdemos la presencia de Dios, pero si no la habitamos, no estamos aprovechando lo que Dios quiere darnos para nosotros. Lo primero que tú tienes que recordar en medio de una tormenta es que aunque lo hayas perdido todo, tu hogar sigue intacto, tu refugio sigue intacto, la presencia de Dios está para ti. Entonces da el paso y habita y date cuenta de que la verdadera estabilidad no está en las cosas fijas y materiales que podamos tener, sino en la presencia de Dios que jamás se mueve. La segunda promesa para poder tener esta estabilidad, esta ancla de la estabilidad, está en Isaías 41:10. Ese sí creo que quizá no lo conocemos tanto. Por favor, abra la Biblia. Isaías 41:10. Isaías capítulo 41, versículo 10. Y si ya lo tenemos, lo vamos a leer todos juntos. Isaías capítulo 41, versículo 10. Amén. Amén. ¿Qué dice? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén.
La segunda promesa que Dios nos da para poder tener la estabilidad es que recordemos que Él es nuestro sustento. No solamente Dios te da una casa, no solamente Dios te da un hogar y te dice, mira, hijo mía, hija mía, hijo mío, ahí está la casa, tú quédate ahí cuando quieras, si quieres venir el fin de semana, si quieres venir toda la semana, mira, la casa ahí está para ti. No, Dios no es un agente pasivo dentro de nuestra historia. Dios, además de decirte, ahí está la casa, te dice, mira, yo voy a estar contigo en esa casa y yo te voy a sustentar, te voy a sostener con mi mano, me voy a hacer presente en medio de tu tormenta, aunque sea la tormenta más poderosa como la que estaba experimentando Pablo, aunque los mares se pongan turbulentos, yo voy a estar allí contigo. Y recuerdo la historia de un hombre en el Antiguo Testamento, en el Génesis, que experimentó fuera de casa, no solamente que tenía un refugio en Dios, sino que Dios lo sustentó en todo momento. Y ese hombre era José. ¿Se acuerdan que a José sus hermanos lo venden y lo avientan a un pozo? ¿Quién sacó del pozo a José? Y podemos decir, bueno, fueron los vendedores, ¿no? Que llegaron y acordaron con sus hermanos el trueque para poder llevarse a José de esclavo a Egipto. Y yo te diré, no, está siendo corto de visión. Quien sacó a José del pozo no fueron los vendedores. Quien sustentó a José y lo agarró de la mano y lo sacó del pozo fue Dios. Y después cuando llegó para allá, resulta que José termina en la casa de Potifar. Y allí hay una mujer que le tiende una trampa sexual que quiere hacerlo caer y meterlo en líos para con su patrón. ¿Quién sacó a José de ese momento? Porque en su fuerza humana, porque en sus recursos humanos, eso era bastante difícil. Eso era muy difícil, realmente difícil. Yo creo que podemos hablar, la mayoría de los hombres viene la mujer, la más atractiva de todo Egipto, la más poderosa, y le dice, mira chiquito, nadie se va a enterar. Tú ven conmigo y quédate conmigo y vas a estar conmigo y mira, nos la vamos a pasar muy bien. Y el patrón ni cuenta se va a dar porque él no está, él se pasa todo el día trabajando. ¿Y qué hubieran dicho la mayoría de nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho la mayoría de nosotros? Amén, venga tu reino, aleluya, gloria a Dios. Pero José dice sorprendentemente que no. Y sale corriendo y sale huyendo de allí. ¿Quién sacó a José de ese lugar? Podemos decir sus convicciones, tenía valores, tenía ética, tenía una entereza, una integridad. Pero nada de eso se sustentaría si no fuera Dios con su mano quien lo hubiera librado. Y José terminó después en la cárcel, ¿se acuerdan? Sí. Y allí en la cárcel estuvo bastante tiempo. ¿Quién sacó a José de la cárcel? Dios. No fue el copero, no fue el panadero, no fue el faraón con sus sueños, fue Dios quien mueve toda la historia de José. Cuando usted repasa esa historia, se puede dar cuenta de que aunque José se enfrenta a diferentes fases de la tormenta a lo largo de toda su vida, Dios no nada más le decía, yo estoy allí para que creas en mí. Y José creía, yo creo en Dios, pero cada vez le iba peor. Yo creo en Dios y ahora en la cárcel. Yo creo en Dios y ahora condenado. Yo creo en Dios y ahora le está yendo cada vez y cada vez y cada vez y cada vez peor. No sé si alguna vez le ha pasado eso. Que usted dice, yo tengo fe en Dios, y de repente le pasa una, y le pasa otra, y le pasa otra, y le pasa otra, y de repente usted dice, bueno, ya, Señor, ¿qué es esto? ¿Esto es personal o qué? ¿Por qué esto de veras? Dicen los chavos, ¿eres amigo o hater? ¿Eres amigo o odiador o me odias, Señor, por amor de Dios? ¿Qué es lo que está sucediendo en mi vida? Voy una tras otra, tras otra, tras otra. José se dio cuenta que la vida con Dios no es así. No solamente de que tú crees en Dios y cada vez te va peor. Cuando tú crees en Dios, Dios te sostiene, te sustenta, te levanta, te saca. No solamente te dice, tienes una fe, tienes un hogar. Te dice, ahí en medio de los problemas y de las situaciones, yo soy capaz de sacarte. Aunque las circunstancias parezcan inquebrantables, tengo la fuerza, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y yo creo que todos nosotros seríamos injustos si decimos, no, pastor, a mí no, A mí cada vez que me pasa una de estas cosas me va peor, y me va peor, y me va peor, y el Señor nomás no se acuerda de sustentarme. Yo creo que lo que a veces sucede es que estamos tan cegados por el problema que no alcanzamos a ver la mano de Dios que nos está sosteniendo. O que no nos damos cuenta que, como decía ese antiguo poema, Dios nos está rodeando con sus brazos y nos está cargando en medio del problema. Porque ya ni siquiera tenemos pies para caminar, pero Dios nos sustenta.
Y la tercera promesa que tenemos que recordar de parte de Dios en esta ancla de la estabilidad está en Isaías 43. Allá a un ladito, Isaías 43, versículo 1. Para mí Isaías 43, hermanos, es la carta de amor de Dios. Cada vez que usted se sienta deprimido, cada vez que usted se sienta que no vale ni un peso, que nadie daría ni un chocorrol por usted, acuérdese de este capítulo de Isaías 43. Es Dios escribiéndole a usted. Y a varias personas que han ido a consejería conmigo les he hecho este ejercicio y les he dicho, quítale el nombre de Israel y ponle tu nombre. Porque esta carta de amor de Dios es poderosísima para todos nosotros. Isaías 43, versículo 1, y comienza así. Leámoslo juntos, dice. Sí, dice el Señor. Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Te puse nombre, mío eres tú. La tercera promesa que tenemos que recordar es que nuestra identidad está en Dios. Nuestra identidad está en Dios. Miren, hermanos, a veces cuando vienen las tormentas se nos olvida quiénes somos. Y para querer salir de las tormentas somos capaces de hacer cualquier cosa, hasta de dejar nuestra propia identidad, hasta de dejar quiénes somos verdaderamente. Se nos olvida nuestros valores, se nos olvida de dónde provenimos, se nos olvida quiénes somos. Pero hubo una mujer, ahora una mujer, en el Antiguo Testamento, que vivió una tormenta terrible y que Dios le recordó que su identidad estaba en él. Esa mujer se llamaba Esther. Esther vivió en el tiempo en el que los asirios tenían conquistado a su pueblo. Y resulta que un malvado asirio se levanta y dice que van a matar ahora a todos los judíos. Van a matar a todos los judíos. Y Esther, por algunas situaciones de la vida, llega a ser la reina del imperio asirio. Y no es hasta que su tío Mardoqueo le recuerda y le dice, mira Esther, tú no te puedes hacer mensa y del ojo gordo con esta situación que está pasando. Esther, si tú llegaste allí, es porque Dios permitió que llegaras allí y quién sabe si te permitió llegar para este día, para que tú nos salvaras a todos nosotros. Acuérdate de que tú también eres judía, acuérdate de que tú eres del pueblo de Dios, acuérdate de que tu identidad está en Dios y por lo tanto tú tienes un deber para con tu nación. Y entonces Esther comienza a recordar que ella es del pueblo de Dios, encuentra su identidad y se convierte en un instrumento en manos de Dios para la liberación de su pueblo. Se convierte en ese instrumento de la liberación de su pueblo. Y a través de Esther viene la libertad del pueblo judío en medio del imperio asirio. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos, hermanas y hermanos? Cuando se nos olvida quiénes somos, se nos olvida que tenemos una misión en esta vida. Vienen los problemas a tu familia, vienen los problemas a tu vida y se te olvida que tú tienes un propósito trascendental más allá que eso que está ocurriendo. Y una idea que te puede sacar adelante es, el Señor me trajo para que yo pudiera hacer algo en esta tierra. Y el Señor no me va a dejar irme a la tumba sin que yo pueda cumplir eso para lo cual Él me trajo a esta tierra. Y si tú estás dudando, si tú estás cayendo, si tú estás en este momento olvidándote de que Dios te trajo por algo, tienes que recordarlo. Y si nunca lo has descubierto, es el momento en medio de la tormenta que tienes que descubrir. Señor, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué estoy yo en esta tierra? ¿Cuál es mi identidad en ti? Porque estoy pasando esto, Señor, que parece que me va a acabar mi familia, va a acabar con mi vida, va a acabar conmigo mismo. Hazme descubrir o recuérdame quién soy yo en esta tierra y para qué me has traído. Y el Señor dice, por supuesto que te traje para algo. Tú eres mío, tú eres mía, yo te puse nombre. Y tú estás en este planeta porque yo permití que tú estuvieras en este planeta y quiero que tú puedas tener una misión dentro de esta tierra. Así que, hermana, hermano, si en esta hora, en medio de las tormentas, tú estás viendo que la situación alrededor se está cayendo, recuerda que el Señor tiene una misión para ti y aférrate a ella. Y el Señor dice, yo te puse por luz a las naciones,
Tú eres sal y eres luz de esta tierra. Yo te traje a ti para poder ser un buen ejemplo a los demás. Tú eres bendición dentro de este planeta. Y si a nosotros se nos olvida que nuestra identidad está allí, cuando viene la tormenta lo que pensamos es, no, ya valió, exactamente, ya chafeó. Ya no va a suceder, no va a hacer nada. Pero el Señor en sus promesas dice que seremos benditos hasta la tercera y cuarta generación. Los que creemos en el Señor, para los que creemos en el Señor, todas las cosas nos ayudan. Recuerda que tu identidad está en Cristo. Tu problema te dice que no sirves para nada. Tu problema te dice que es el fin. Tu problema te dice que se acabó. Tu problema te dice que ya no puedes continuar. Lo que Dios te dice es, tú puedes seguir hacia adelante, porque tienes una identidad segura en mí. Y tenemos que recordar esas palabras como la reina Esther. Si estás pasando esto, por algo el Señor está permitiendo que tú lo estés atravesando, para que tú puedas recordar quién eres, porque muy probablemente para cuando llegues a ese punto de la tormenta, ya se te olvidó quién eras tú. Así que hermanas y hermanos, recuerden, esta ancla de la estabilidad proviene de recordar que en Dios tenemos un refugio, un hogar. Proviene de recordar que es Dios quien nos sustenta y proviene de recordar que nuestra identidad está en Dios y no en medio de la tormenta. Pongamos esta ancla, esta primera ancla en medio de las tormentas para poder sobrevivir. El ancla de la estabilidad, que proviene únicamente de creer y apropiarnos las promesas de nuestro Dios. En las próximas semanas estaremos descubriendo cuáles son las otras anclas. Pero recordamos, al principio dijimos, al tiempo que echamos las anclas, lo que debe de ir enfrente, ¿qué cosa es? La oración. La oración. Oración y vayamos poniendo las anclas por obra. ¿Amén? Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar. Que alguien te ayude ahí, Juanito, porque ya te duelen las manos. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso en el cual tú nos permites descubrir, Señor, estas herramientas, Señor, las recuerdas a nuestra mente, Señor, porque tu palabra siempre es novedosa, porque tu palabra, Señor, siempre trae fruto nuevo, Señor, y refresca nuestra vida, Señor. Permítenos que esta ancla, Señor, de la estabilidad que proviene de ti y de tus promesas, pueda ser, Señor, echada dentro de la embarcación de nuestra vida, Padre, para poder, Señor, sobrevivir en medio de los naufragios, en medio de las tormentas, y sabemos que como tú lo prometiste a aquella gente, también, Señor, lo prometes para nosotros el día de hoy, que saldremos ilesos, que ni aún, Señor, nada en nosotros será tocado, sino que podremos, Señor, salir sanos y salvos, porque tú estás con nosotros. Señor, aquí estamos, Señor, líbranos de las tormentas, líbranos en medio de las tormentas y enséñanos, Señor, a poder usar las herramientas que tú nos has dado en Cristo Jesús. Amén. Amén.